Henry Kronfle se dejó ver en Carondelet con muy malas compañías, hay que decir, muy malas. Yo diría impeorables. Muentes es aborrecido incluso por gran parte de los socialcristianos, de la bancada socialcristiana, porque lo consideran impresentable, lumpenesco, arrabalero. ¿Y les parece tranquilizador este tipo de gestos? Porque no advierten que tras este tipo de gestos se esconde un simple lavado de cara, porque el juicio no tiene ninguna perspectiva de éxito. Nos tienen tonteando, Roberto. Todo es oscuro, nada es porque desde el inicio nunca se dijo, esta es nuestra agenda y queremos esto. O sea, si nos hubieran dicho al principio, nosotros no vamos a socapar a los señores del Consejo de la Judicatura, ahorita les estuviéramos creyendo. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. En la edición de Expreso de hoy, Roberto y yo, quien habla, hemos escrito sobre el mismo tema, básicamente sobre la noticia política de estos 2 últimos días. ¿Cuál es esa noticia? El anuncio que hizo el Partido Social Cristiano de sumarse al pedido de juicio político que presentó Construye a los vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno. A este pronunciamiento también se sumó el gobiernista ADN, que también dicen que se suman. El pronunciamiento, sobre todo del Partido Social Cristiano, que fue el primero, fue realmente una sorpresa porque la verdad, ninguno de los dos grupos había dicho, esta boca es mía, a pesar de todos los escándalos y actos abominables del Consejo de la Judicatura, sobre todo lo que tiene que ver con el concurso para jueces de la Corte Nacional, hasta incluso una veeduría internacional de primerísimo orden ha descalificado ese concurso. Yo creo que faltó que haya una presión de la opinión pública para que, para que esto ocurra, una opinión pública donde se destaca la actuación de Diario Expreso, que ha mantenido una postura editorial de rescate de la ética pública sobre este tema, una ética pública que está muy venida a menos en esta época donde se exalta más al pragmatismo que a las virtudes cívicas, como que el fin justifica los medios. Los dos, Roberto y yo, escribimos sobre esto porque claro, ya se hizo con la suma de ADN, esto se hizo ya también más sorpresivo y ya tenía más volumen. Roberto, la nota tuya que está hoy la tuya está en la página editorial de las columnas de opinión. Eh, ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis de tu texto? Sí, Martín, a mí, mira, a mí me llamó la atención que este comunicado del partido nebotista, en el que dicen que ellos suscribirán, es, entre paréntesis, curioso cómo se van afinando los términos, ¿no? Ahora ya se dice suscribirán, antes se decía apoyarán, pero ahora ya hay una diferencia entre suscribir y apoyar, porque tampoco están suscribiendo el pedido de juicio de la fiscal, pero quizás lo apoyen, en fin, quién sabe. Ahora suscriben, eh, es decir, suscriben y apoyan el juicio político al Consejo de la Judicatura. Esto está haciendo el Partido Social Cristiano horas después, en el mismo día, horas después de que el presidente social cristiano de la Asamblea, Henry Kronfle, se dejó ver en Carondelet con muy malas compañías, hay que decir, muy malas, yo diría impeorables. Esto pasó en la Serenata Quiteña, que es esta tradición de la ciudad eh, que ocurre todos los años por las fiestas de Quito. El alcalde de la ciudad va y ofrece una serenata al presidente de la República.
y asistió el presidente de la Asamblea acompañado de el ex asambleísta social cristiano y todo parece indicar que asesor suyo en la actualidad, este señor Pablo Muentes. Ya hemos hablado de Pablo Muentes en este podcast. Le dedicamos un episodio entero al señor Pablo Muentes. Esta es una de las personas de los asambleístas de la legislatura pasada a los que Fernando Villavicencio acusó y puso una demanda, una denuncia en la fiscalía, les acusó de estar conspirando para matarlo, nada menos. Es una persona amiga de intimidad periodistas. Ya es muy probable que después de este podcast, si el señor Montes se digna a escucharnos, algo nos dirá. Intimida Ya nos, periodistas, ya nos ha dicho algunas ya nos lo veces. ha dicho, sí. O sea, intimida periodistas por distintas vías, ¿no? Mensajes, citaciones, tweets. Creo que alguien alguna vez se instaló en la puerta de tu casa con un teléfono para filmarte mientras te llamaban de la oficina de Pablo Muentes a decir que atiendas Sí, a la puerta. así es. Ah, feo tipo, feo tipo. Desde hace más de 20 años está metido en un lío con el Banco del Pacífico, que es el tema del que hablamos en este podcast hace, no sé, meses. El Banco del Pacífico le acusa de haberle robado $4 millones. Él tenía una deuda con el Banco del Pacífico de 4 millones que dice haber pagado, y el Banco del Pacífico dice que él pagó, pero con pagarés falsificados. Esto es lo que contamos en el podcast. Hay 3 peritajes que corroboran que los pagarés son falsificados, 3 peritajes independientes. Muentes, en este caso del Banco del Pacífico y en otros más, porque resulta que el señor está, siempre anda, es un tipo de andar mucho por juzgados, resulta siempre beneficiado por cambios providenciales, repentinos y arbitrarios de jueces que terminan fallando en su favor. Es decir, si hay un juez que va a fallar en su contra, se lo cambia. Si necesita un juez que falle a su favor, se lo cambia. Y estos cambios son operados desde la judicatura por Javier Muñoz, uno de los vocales del Consejo de la Judicatura que Kronf le va a enjuiciar políticamente. Entonces, es una cosa que no se entiende, ¿no? Dada la reciente adscripción del socialcristianismo al Club de los Enemigos de la Corrupción Judicial, una inclinación que no se les conocía, sería de esperar que el señor Kronfle y sus muchachos lleguen al fondo de este asunto, ¿no? De estos cambios, estos cambios repentinos de jueces que operan sobre todo en el Guayas, que al parecer está, no, al parecer, o sea, es de Vox Populi, todo el mundo sabe que está a cargo del vocal Javier Muñoz. Es de esperar que ya que los asambleístas o cristianos están interesados por el problema de la corrupción judicial, se preocuparán de llegar al fondo de este asunto, que desmontarán este mecanismo de arbitrario de designación de jueces que opera en la provincia de Guayas, que es conocido por todo el mundo y que beneficia a tipos como Muentes. Sí, Pero oye, Roberto, a tipos como Muentes, Cronfeld los lleva a Carondelet. pero Y muy bien por Novoa que lo recibe, ¿no? sí, Roberto, pero no te sorprende, no te llama la atención la absoluta bestialidad de Kronfle de ir a aparecer en Carondelet con Muentes, sabiendo que todo el mundo los va a fotografiar, que va a haber un montón de gente ahí tomando fotos. Eh, O sea, Muentes es aborrecido incluso por gran parte de los socialcristianos, de la bancada socialcristiana, porque lo consideran impresentable, lumpenesco, arrabalero. Era absolutamente lógico que si Kronfle se las trae en algo con este animalito, lo hubiera hecho de una forma mucho más discreta, ¿no? Pero qué tal torpeza de ir a asomarse en Carondelet con el mismísimo Muentes. Mira, yo sinceramente pienso que, por ejemplo, Nebot no hubiera hecho una tontería con esto. O sea, Nebot no se deja ver con Muentes, ¿no? Nebot no se no, deja ver con nunca se la ha visto, le hubiera dicho, oye, Muentes,
quédate un ratito aquí en el despacho, que ya vengo, voy un ratito a Carondelet, mientras tanto tú ayúdame con estos trámites o anda a ver si está lloviendo en Tel Aviv. Pero no, pero no, o sea, pero ¿cómo se le ocurre a Kronfle, Dios mío? O sea, Nebot debe haberle jalado las orejas, por más amigo que sea de Muentes. Eh, yo no sé, o Kronfle o no se da cuenta, es súper inocente, o se siente impune, o le faltan las luces para entender estas cosas, y va a Carondelet con la peor compañía posible. Eh, además, Además, a esto hay que agregarle que la semana pasada Kronfle ya cometió la estupidez de irse a tomar una foto con Wilman Terán, justo cuando Una ya, sesión entera de fotos. no, como si estuviera recibiendo al rey Carlos o al presidente Macron de Francia, con Sí. una cosa impresionante. Precisamente durante los días en que mayor cantidad de cuestionamientos habían saltado sobre el concurso de jueces para la Corte Superior que lleva adelante el propio Wilman Terán. Entonces, ir a Concurso hacer de esta... jueces, Martín, concurso de jueces que es uno de los tres ejes fundamentales del juicio que plantea Construye contra Wilman Terán, Exacto. porque hay tantas irregularidades en ese concurso de jueces que esa es una de las acusaciones del juicio que ahora está suscribiendo Kronfle, pero Kronfle se reúne con este señor en medio de las irregularidades y no le dice nada. Sí, oye, pero, o sea, lo que tú estás diciendo en tu columna de hoy es básicamente que el Partido Social Cristiano no es sincero en o al menos no parece ser muy sincero en este tema. No parece. Bueno, el Partido Social Cristiano no parece ser sincero nunca. Pero especialmente en este tema, ¿no? Yo más bien creo que esta es una manera, además gratuita, porque le sale gratis, no tiene que arriesgar nada, ya voy a decir por qué, de lavarse la cara ante una opinión pública a la que le estaba debiendo ciertas explicaciones. Y es una manera de lavarse de la cara que, por lo que se puede ver en las redes sociales, le está dando buenos resultados al señor Kronfle y al partido nebotista, porque hay mucha gente que les está aplaudiendo. Gente de no creer, o sea, gente que uno dice esta persona es inteligente y tiene olfato político, pues resulta que no, porque les están aplaudiendo, diciendo qué bueno, señor Kronfle, qué bueno, así se hace, de estos gestos de espaldas a la impunidad, porque claro, ha habido una preocupación nacional sobre la posibilidad que para tú y para mí es una certeza, ¿no? O sea, para nosotros no es una posibilidad, sino una certeza de que este acuerdo de gobierno, este triángulo entre correístas, ADN y socialcristianos es un triángulo de la impunidad. A mucha gente le preocupa pensar que eso es posible, eso no solo es posible, eso es real, y les parece tranquilizador este tipo de gestos, porque no advierten que tras este tipo de gestos se esconde un simple lavado de cara, porque el juicio no tiene ninguna perspectiva de éxito. Verás, incluso con los votos de ADN que se sumó ayer a último momento después del Partido Social Cristiano, los votos de ADN, del Partido Social Cristiano, de Construye, y de todos los demás que no son correístas, suman 86. Y para censurar al presidente del Consejo del Consejo de la Judicatura se necesitan 92, esas cosas caprichosas de la legislación que heredamos del correísmo. Para echar al fiscal general de la nación se necesitan apenas 70 votos. El fiscal general de la nación, que es un cargo mucho más expuesto, ¿no? O sea, no es un cargo administrativo, es un cargo que también es político, es un cargo muy complejo y está bastante menos protegido, se necesitan 70 votos para echarlo, bastante menos protegido que este señor que ocupa un cargo administrativo del que no estaríamos hablando si no fuera porque hay una oscurísima corrupción en ese organismo.
pero para echar a este señor administrativo se necesitan 92 votos. Y en una asamblea con 50 correístas, eso jamás se va a conseguir, porque estos 50 correístas no van a comprometer sus votos para censurar a un hombre que está cumpliendo todo toda la tarea que le han encomendado, que es básicamente abrir un frente de impunidad en la Corte Nacional a través de este concurso para elegir a los jueces que conocerán la revisión, el mecanismo de revisión del caso Sobornos. Entonces es eso, para el partido nebotista es un negocio redondo porque se lavan la cara gratis, como decía. Claro, Ellos claro. dicen, apoyamos al juicio político, pero es muy fácil decir apoyamos a un juicio político que está perdido de antemano, o sea, no pierdes nada, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo también menciono esto que tú dices en tu columna. En mi análisis de hoy, yo me enfoco así, o sea, yo me enfoco sobre todo en el tema de la imagen, esto que tú llamas de lavado, ¿no? El lavado de cara. La presión de la opinión pública ha hecho que ya sea insostenible el seguir haciéndose los locos frente al Consejo de la Judicatura. Y yo creo que en eso ha tenido un papel fundamental Diario Expreso, que ha tenido esta postura editorial, es una postura editorial cívica que consiste en no plegar al no plegar en la esfera de lo público con todas aquellas expresiones de, de opacidad, de corrupción, etcétera. Entonces ya se hizo absolutamente insostenible y tuvieron que salir, aunque sea este gesto, aunque sea un gesto irrelevante, como tú dices, porque no va a llegar a nada. Pero además, yo creo que todo esto, que este anuncio, tanto de los socialcristianos y de los de ADN, también son parte de de este nudo de interrogantes y de cuestionamientos y de dudas en el que nos han metido los señores que firmaron el acuerdo legislativo. Todos son hechos que lo que hacen es que empecemos a conjeturar, a imaginarnos, a tratar de explicarnos cómo se ha llegado a tal o cual cosa. Nos tienen tonteando, Roberto. Todo es oscuro, nada es porque desde el inicio nunca se dijo, esta es nuestra agenda y queremos esto. O sea, si nos hubieran dicho al principio, nosotros no vamos a socapar a los señores del Consejo de la Judicatura, ahorita les estuviéramos creyendo perfectamente, pero no, aparecen, ¡pum! Hace 2 días el Partido Social Cristiano se le ocurre y a ADN el día de ayer, pero nunca antes dijeron nada. Entonces, es absolutamente legítimo que uno dude y que uno crea que hay cosas por ahí, ¿no? Esta es la miseria de la política, Martín. ¿Viste ese tuit que circuló la noche del martes, justo después del comunicado del Partido Social Cristiano sobre el juicio, justo después del comunicado del que hemos estado hablando? Eh, Sí, 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 sí. Circularon un tuit que uno decía, a ver, uno tenía que botar el chicle y meter el embrague, ¿no? Porque decían, es público que quien se opuso a la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Interrumpió su construcción, luego quiso hacerlo en otra provincia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, prohibido olvidar. Y uno se pregunta, ¿cómo así? O sea, ¿por qué sacan ahora a colación esto del puerto de Pozorja? ¿Qué señal están tratando de enviar? Es como, o sea, todo es tan oscuro y en realidad estamos ante un pacto cuyo objeto no conocemos, o sea, un pacto hecho bajo la mesa en términos inconfesables. Eh, y esa, esa misma opacidad, esa oscuridad del pacto hace posible
que estos señores se la pasen enviando este tipo de globos de ensayo, ¿no? Es como, no, están jugando con nosotros, Martín, esto es inaudito. O sea, uno ve un tuit como este del Partido Social Cristiano sobre el puerto de Pozorja, y uno termina diciendo, entonces, ¿están rompiendo la alianza o no están rompiendo la alianza? ¿Será que sí? ¿Será que no? Que sí, o sea, ¿están juntos? ¿No están juntos? Entonces, ¿van a apoyar? ¿No van a apoyar? O sea, nos tienen hueveando con esto de que no sabemos qué carajos pactaron. Y como ellos saben que no sabemos qué carajos pactaron y se ríen de nosotros en la cara, entonces mandan estos globos de ensayo para seguir jugando con nosotros, este es un maltrato, esto es una cosa grotesca, es una manera indigna de ejercer la política con la carta del secreto, o sea, lo importante, lo decisivo, lo que va a determinar lo que ocurra es algo que solo ellos saben porque solo ellos lo pactaron a puerta cerrada y eso es indigno y eso es un maltrato a nosotros porque no solo tienen ese secreto que nos ocultan, sino que juegan con la verdad, con tweets como este, con estos tweets de mierda con el tema de Pozorja, que no viene a colación de nada y que sacan solo para hacernos dudar, para tenernos hueveando. Esto es en realidad, esto es una indignidad de la política. Esto es aborrecible. Así es, Roberto, nos tienen, como tú dices, tonteando todo el tiempo y esto lo único que hace es socavar la confianza en lo público y en la autoridad pública y en la ética y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, cerramos con esto, insistimos, si quieren saber algo más sobre nuestra posición sobre estos temas, lean nuestras notas en la edición de hoy de Expreso y por lo pronto, solo decirles que hasta mañana. Hasta mañana con todos. No le crean a los tweets del Partido Social Cristiano. No les crean.